Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Diego Yoay y yo le voy a presentar a continuación acerca de las notaciones y complejidades. Ya, vamos a empezar por ver lo que es una notación asintótica. Una notación asintótica es aquella que nos permite simplificar las funciones que representan la tasa de crecimiento de un algoritmo. Todos los algoritmos tienen un tiempo de ejecución. Y dependiendo su complejidad y el número de entradas, este tiempo puede ir cambiando, como podemos ver en la imagen. Existen varios tipos de funciones que podrían representar la complejidad de un algoritmo en base al tiempo en que tarda en ejecutarse. Y tenemos tres notaciones asintóticas, las más importantes, que son Big O, que esta mira el límite superior, lo que en otras palabras sería el peor de los casos o el tiempo máximo o el tiempo más largo que tarda un algoritmo en completarse. Luego tenemos Omega, que nos indica el tiempo mínimo que un algoritmo podría tardar, es decir, el mejor de los casos o la ejecución más rápida de este algoritmo. Y también tenemos la notación teta, que nos indica la complejidad exacta o promedio, se podría decir, ya que es el comportamiento en el peor y mejor de los casos. Y en la imagen que tenemos abajo a la izquierda podemos ver cómo se da la notación Big O. Y tenemos, como podemos ver de color rojo, una notación exponencial de n al cuadrado. Luego en los azules podemos ver una lineal que solo varía del número de entradas. Una logarítmica, que estas suelen ser la de complejidad más eficiente. Y la constante, que no cambia dependiendo del número de entradas, no importa cuántas entradas sean, no va a cambiar el tiempo. Ya. Ahora, la complejidad algorítmica. Existen dos tipos de complejidad algorítmica, la temporal y la espacial. La complejidad temporal lo que hace es describir el tiempo que tarda el algoritmo en ejecutarse en función de sus entradas. Mientras que la espacial nos dice la cantidad de memoria adicional que necesita un algoritmo para lograr ejecutarse también en función de las entradas. Para nosotros, la notación más importante es la Big O. Esto debido a que a nosotros nos interesa conocer es el peor de los casos. Esto para tener en cuenta cuál es el límite o poder mejorar nuestro código y hacerlo más eficiente. Y podemos ver aquí los tipos y la complejidad. El constante es el menos complejo, seguido del logarítmico, luego viene el lineal, luego n logaritmo n, luego los cuadráticas, cúbicas, exponenciales y factoriales, siendo las más complejas. ¿Y cómo podemos ver esto en un código? Se puede ver de esta forma. Eh, Nosotros tenemos esta función de aquí, que es de una lista simple, para crear nodos en la lista. Vamos a analizar su complejidad para ver cómo se calcula. Entonces, cada línea de código que no sea un ciclo o tenga recursividad va a ser Big O 1, es decir, constante. Entonces, podemos decir que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta línea de esta función son de Big O 1. Son constantes de complejidad constante, la menor de todas. Aquí tenemos un ciclo while, que aborda todo esto de aquí. El ciclo while ya es otro tipo de complejidad que depende del número de repeticiones que tenga. Y esto es un Big O.
de n, siendo n el número de repeticiones y en el caso de este método sería el número de nodos. Ya. Luego tenemos dentro del while líneas de código normales que representarían un big O de uno y así hasta acabar la función. Y para calcular la complejidad total, debemos sumar todas las complejidades de las líneas de código antes mencionadas y nos quedaría este de aquí. Y luego nosotros solo debemos fijarnos en la más significativa, que en este caso es n, y descartar el resto, las constantes y otras. Por ejemplo, si aquí existiera un n al cuadrado más n, solo nos quedaríamos con n al cuadrado, siendo la más significativa y descartaríamos el resto, incluyendo constantes. Lo que nos deja con una complejidad total de O n en el caso de este método, donde n es el número de nodos que se ingresan en el caso de este método. Listo. Ahora veremos un ejemplo del peor caso en un método de ordenamiento, en este caso en el método de inserción. Podemos ir analizando su complejidad. Tenemos la primera línea es constante, es un viejo U de uno. Tenemos un ciclo for. Este ciclo, al igual que el while, es un O a la n, siendo n el número de repeticiones que va a tener el for. Tenemos dos líneas más que son constantes y dentro del for tenemos un while, el cual también representa una complejidad de big O n. Y dentro del while tenemos dos líneas de código más que simplemente son constantes, entonces le ponemos big O uno y las últimas dos líneas también son big O uno. Entonces, en este caso, sumamos todo y multiplicamos los dos casos de complejidad de big O n. Sería n por n nos da n al cuadrado. Esto debido a que el while se encuentra dentro del bucle for, por lo que multiplicaremos sus complejidades, dándonos la complejidad total de big O de n al cuadrado. Es una complejidad exponencial y ese representa el peor de los casos de este método de inserción. Quiere decir que mientras n, que es el tamaño del arreglo, mientras más grande sea el arreglo, va a ser menos eficiente este método debido a que más tiempo le va a tomar completar su ejecución. Ahora veremos un ejemplo de caso promedio en ordenamiento Quicksort. El ordenamiento Quicksort es un ordenamiento bastante eficiente en comparación al anterior ejemplo, ya que este lo que hace es tomar el arreglo y dividirlo en dos partes. Y esas dos partes las vuelve a dividir en partes más pequeñas cada vez, creando un árbol de altura logarítmica. Entonces, vamos a analizar este método. Tenemos para un condicional, también es big O1, es constante. Tenemos las tres primeras líneas de código con big O constante. Aquí tenemos un ciclo. El ciclo for es con big O de n, siendo n en este caso el alto. Y tenemos dentro un if y sería de big O constante. Igual el resto de líneas de código que tenemos aquí es de big O constante. Lo siguiente también es de big O constante todo hasta que llegamos a las llamadas recursivas para ordenar las mitades. Esta, como usa recursividad, la vamos a tomar con big O de n logaritmo de n. Esto debido a que logaritmo de n es por la recursividad que va dividiendo en 2 al arreglo y se le vuelve a multiplicar por n porque se recorren todas esas mitades que se van generando. Y ese sería el caso promedio si es que el pivote
se ha seleccionado de una manera eficiente. Es decir, que va a separar al arreglo en dos partes iguales o en dos partes equilibradas que no sean ni una muy grande ni otra muy pequeña, que sean parecidas en tamaño. Y calculando el peor de los casos sería de Big O n al cuadrado. Es exponencial. Esto igual, mientras más grande sea el arreglo, le va a llevar más tiempo completar el tiempo de ejecución. Y el peor de los casos en este método se da debido a que el pivote se pudo haber seleccionado mal, separando al arreglo en partes desequilibradas, en partes muy desiguales, lo cual genera problemas. Y a continuación vamos a ver un ejemplo en uno de de las dedas que hemos visto dentro de la clase, en listas simples. Aquí tenemos el código que hemos realizado y todos sus métodos los he analizado con su complejidad para decir cuál sería la complejidad de las listas simples. Entonces podemos ver que la gran mayoría de métodos de las listas simples tienen una complejidad constante o de big O a la n, de big O n, perdón, debido a los bucles como while o for que se usan de vez en cuando. Por ejemplo, aquí esta es de complejidad constante, todo este método, debido a que no hay ningún bucle, entonces no es complejo, de hecho es lo menos complejo. Y podemos seguir analizando. Aquí tenemos insertar nodo. Al final de la lista tenemos solo un while, el cual nos da la complejidad de big O a la n, siendo esa la complejidad total de este método. Y tenemos así varios métodos y mayormente sus complejidades es O a la n, siendo la más alta de entre todas. Y de entre todos los métodos, la gran mayoría de métodos tiene una complejidad de big O n, por lo que podríamos decir que la complejidad de los algoritmos de listas simples son poco complejos y no tardan demasiado tiempo en completar su ejecución. Eso podemos concluir realizando el análisis a este código. Y en resumen, analizar estas complejidades algorítmicas nos sirve demasiado y es bastante crucial para garantizar que las soluciones que proponemos sean eficientes, sean escalables y que también sean apropiadas para los problemas que estamos intentando resolver. Y con esto logramos maximizar el uso de los recursos que tenemos, los recursos disponibles, y también así llegando a mejorar la experiencia del usuario. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.